Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Nos volvemos a encontrar en este día, dando gracias a Dios. Y hoy tenemos un mensaje del Señor escrito por el apóstol Pablo. ¿Y para quién es? Para todos nosotros. Y podemos ir a la epístola de Gálatas, escrita por el apóstol Pablo. ¿Y qué podemos aprender hoy? Bueno, vamos a aprender algo importante. En estas iglesias, porque eran varias iglesias de la Galacia, Pablo había estado ahí por años, pasó por ahí, por la Galacia, y fundó iglesias. Él comenzó a predicar junto con sus discípulos, sus amigos, empezó a predicar y se formaron iglesias en la Galacia. Y por eso, en un determinado momento, luego de varios años, el apóstol Pablo recibe la información que estas iglesias se estaban desviando. Ahora, ¿en qué se estaban desviando estas iglesias? Estas iglesias se estaban desviando porque habían comenzado a recibir predicadores y maestros que le decían que para ser creyente no solo hay que creer en el Señor Jesucristo, sino también cumplir con la ley. Eran los clásicos hebreos, maestros hebreos, que buscaban de cumplir la ley, enseñaban que se debía cumplir la ley. Cuando la Biblia habla correctamente y muy claramente que el que cumplió la ley totalmente fue el Señor Jesucristo. Es imposible para nosotros cumplir la ley. Y entonces, estos falsos maestros venían a meter en crisis a la gente. Decían, vos sos creyente, sí, pero vos tenés que hacer esto, porque la ley dice esto, tenés que hacer esto, tenés que, no sé, ejemplo, tenés que tomar el día de reposo el sábado, porque la ley dice el sábado. Y así sucesivamente iban cambiando, ¿no es cierto?, el fundamento de la gracia de Dios en esas iglesias. ¿Qué estoy diciendo? Cambiar el fundamento de estas iglesias. Estas iglesias habían recibido el evangelio correcto, y ahora lo vamos a ver. Pero ahora se estaban desviando. ¿Por qué? Porque el hombre, la mujer, el ser humano, necesita hacer algo para Dios, ¿no es cierto? Nosotros pensamos en nuestra debilidad que es imposible que Dios pueda salvar a una persona solamente creyendo en Cristo. Algo debo hacer. Debo andar de rodillas 200 metros. Debo cumplir los 600 y pico de mandamientos que la ley tiene. Algo tengo que hacer, ¿no es cierto? Y no podemos creer que la salvación es solamente creer en Cristo y después caminar con Cristo. El cristianismo no es una religión. Eso es lo que tenemos que poner en las mentes nuestras. Nosotros no somos religiosos. Si nosotros somos religiosos, no somos creyentes en Cristo. Estamos siguiendo una religión. Y no es así. Y entonces nos tenemos que preguntar, cuando Pablo escribe a estas iglesias de la Galacia, fíjense en lo que dice. Dice así, andamos a la epístola de Gálatas, en el capítulo 1, vamos a leer a partir del versículo 6. Y dice así Pablo a estas iglesias. Dice, estoy maravillado de que tan rápido os hayáis alejado
del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Quiere decir que estaban siguiendo un evangelio diferente, pero ahora tenemos que saber qué estaban siguiendo, ¿no es cierto? No que haya otro, sí, no hay otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Ahí está. No es que haya otros evangelios, sino que hay falsos maestros que quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Cómo lo quieren pervertir? Quitando cosas y agregando cosas. Entonces, continúa acá Pablo. Mas si aún nosotros, y está hablando de Pablo y sus discípulos y las personas que lo ayudaban en el ministerio, dice ahí, si aún nosotros o un ángel del cielo, se dan cuenta ustedes, ¿no? O un ángel del cielo, dice así, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Saben lo que significa anatema? Maldito. Si nosotros escuchamos o recibimos un evangelio distinto al evangelio del Señor Jesucristo, dice Pablo, sea anatema, sea maldito. Ahora, ¿cómo puede venir? ¿Cómo puede venir ese evangelio distinto? Bueno, ustedes escucharon esas religiones, porque son religiones, que comenzaron cuando personas, aún mujeres, recibieron un mandato de un ángel. Tenemos tantas de esas religiones que comenzaron con un mensaje especial que un ángel le dio a una persona. Ustedes saben cuáles son, no es necesario que yo se los venga a decir, ¿no es cierto? Eso es un evangelio distinto. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, son evangelios que pervierten, que buscan de aplicar cosas de la ley. Tenemos a los testigos de Jehová, tenemos los mormones, tenemos la iglesia del séptimo día. Todas esas iglesias, que no son iglesias, pero son religiones, comenzaron siempre por un mensaje que recibieron algunas personas que lo comenzaron, ellos interpretaron que era un mensaje de Dios, ¿no es cierto? Y empezaron una religión. Y todas esas religiones apelan siempre a la ley. Siempre meten algo de la ley. Y eso es un evangelio anatema, maldito. Ahora, ¿cómo continúa Pablo acá? Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si algunos os predican diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Ahora, ¿cuál es el evangelio? El evangelio que tú estás escuchando. Ahora tenemos puertas abiertas. Entran en nuestra casa, en nuestra mente, tantas predicaciones, enseñanzas, religiosos, personas que dicen esto es así, eso es así, pero utilizan parte de la Biblia y no en su contexto. ¿Se dan cuenta? Utilizan versículos. La Biblia es completa. La Biblia se interpreta con la Biblia y debe ser todo en el contexto de la Biblia. Ahora vamos a ver cuál es el evangelio correcto. El evangelio correcto lo dice Pablo, ¿no es cierto? En la carta a los Corintios, la número 1, ¿no es cierto? En el capítulo 15, podemos leer en capítulo 15, a partir del versículo 1, este es el evangelio que predicaba Pablo, y es el evangelio correcto. Dice así,
1 Corintios capítulo 15 a partir del versículo 1. Le está enseñando Pablo a la iglesia de Corinto. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. O sea, ¿qué tenemos que hacer con el evangelio? Cuando nosotros recibimos el verdadero evangelio, tenemos que perseverar en ese evangelio. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, y si no, creísteis en vano. ¿Qué dice acá Pablo? Le dice, ustedes tienen que perseverar en el evangelio, en el evangelio verdadero, y si no creéis, no sois salvos, creíste en vano. Dice, porque os he enseñado lo que asimismo recibiste, y lo que yo recibí, dice Pablo, que este es el verdadero evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Número 1, el verdadero evangelio. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. ¿Por qué conforme a la Escritura? Porque ya había sido anunciado esto, y como es escrito. Y que fue sepultado, Cristo murió, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Acá no estamos inventando nada, lo dice la Biblia y es conforme a las Escrituras. Y que apareció a Cefas, o sea, resucitó. Apareció a Cefa, Pedro, ¿no? Y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después de todos los apóstoles, y al último de todo, como a un abortivo, me apareció a mí, dice Pablo. ¿Entienden? ¿Estamos siguiendo este evangelio nosotros? No tenemos que agregar nada, ni tenemos que quitar nada. ¿Qué evangelio estás siguiendo tú? Hermano, hermana en Cristo, o amigo o amiga en Cristo. ¿Estás siguiendo estos evangelios que te dicen que si crees en Cristo todo te va a andar bien? Es falso. Si te dicen que... ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo dijo que en la vida tendremos aflicciones. Por supuesto que tendremos dificultades, pero las pasaremos con Cristo, no solo, porque Él no nos abandona. O estás escuchando el evangelio de alguno que te dice, dame tanto dinero y tendrás bendiciones. O me tienes que sostener porque yo vivo del evangelio. Cosas como esa. O sea, te piden el diezmo, te piden ofrendas, te piden esto, te piden el otro para que tengas vos felicidad y abundancia. Equivocado, ese no es el verdadero evangelio. El verdadero evangelio es este que está acá, el que Pablo dijo, que Cristo murió por nosotros, por nuestros pecados. Cristo murió por nuestros pecados y conforme a las Escrituras, y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y ahora, ¿cómo se comprueba eso? Se comprueba con lo que dice Pablo acá, que dice que Jesucristo, después de haber estado muerto, resucitó y apareció ¿a quién? Apareció a los apóstoles. Apareció y dice que no solo a los apóstoles, sino apareció a más de 500 hermanos a la vez. O sea, alguno puede ver visiones, pero 500 hermanos viendo la misma visión, todos a la vez juntos, es un poco difícil, ¿no es cierto? Entonces, Jesucristo dio la prueba
que Él resucitó. Se presentó no solo a los apóstoles, no solo a Pablo también, sino que a más de 500 hermanos a la vez. Y en el momento que Pablo escribió esta epístola, muchos de esos todavía estaban vivos. Así que vos podías andar y hablar con ellos, decirle, a ver, escúchame, ¿vos lo viste a Cristo? Sí, yo lo vi. Bueno, entonces, es el verdadero evangelio. Tenemos que tener cuidado con los falsos evangelios. Aquellos que, dice Pablo, aun si un ángel del cielo viniera con un evangelio distinto, sea anatema, sea maldito ese evangelio. Hermano y hermana en Cristo, amigo y amiga, tengan cuidado porque hay muchísimos evangelios falsos o pervertidos que están por el mundo. El verdadero evangelio es esto que dice la Biblia acá. ¿Cómo puedo ser salvo? Creyendo en el Señor Jesucristo, porque Él venció la muerte. No hay otra persona, otro que te diga, líderes políticos, líderes eclesiásticos, no. El único que dijo, ¿no? El único hombre que dijo, yo vine a salvar a todos aquellos que creen en mí, y no solo lo dijo, sino lo hizo. Murió y resucitó. Venció la muerte. El único es el Señor Jesucristo. Así que Él es el único en cual tenemos que creer. Bueno, espero que continúen bien esta semana y pídanle al Señor la guía siempre para, si escuchamos una cosa que no es el verdadero evangelio, ya sabemos que es maldito. Tirémoslo. Un fuerte abrazo de mi parte, me llamo Alberto.